La capacitación, bien, primero le pido disculpas por haberla cancelado la semana pasada, la verdad que estaba con muchos temas. Dado que cubre una temática bien amplia, pedimos dividirla eventualmente en dos sesiones, para no hacerla tan pesada, ¿ya? Mi idea de esta capacitación es no hacerla tan teórica, por lo tanto no vamos a tener lámina hoy día, sino que vamos a ir viendo cómo construir distintas funciones y vamos a hacer una API, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo a través de la consola de AWS distintos productos, los que vamos a ir activando para ir cumpliendo los objetivos de la sesión de hoy, ¿ya? Yo no sé como no los conozco a todos, a la gran mayoría no los conozco, no sé qué nivel de experiencia tienen en AWS. Entonces, voy a partir de algo súper básico y el ejemplo de hoy va a ser bastante básico en general, ¿ya? Pero si después, no sé, pues si después me dicen que la mayoría maneja AWS, en la próxima sesión, que es el martes, si es que no me equivoco, Tomás, eh, la podemos hacer más alto nivel si es que eventualmente lo quieren así, ¿ya? Perfecto, el próximo martes. ¿Ya? Entonces, la temática es amplia, como les dije, son varios productos los que nos pidieron que revisáramos, lo que en general demanda un conocimiento, diría yo, intermedio de Amazon, ¿no? Intermedio avanzado, porque toca varios productos que tienen que ver con arquitectura serverless, y en general ya es como el paso 2 que uno da normalmente en las nubes, ¿no? Normalmente uno mueve infraestructura y trabaja con cierta infraestructura, que en Amazon sería S2, ¿cierto? Bucket en S3 y, no sé, y alguna base de datos, y sería, normalmente eso cubre el nivel básico, ¿no? Y uno se centra mucho en temas de redes, de VPC, ¿cierto? De enrutamiento, de exposición de puertos y cosas por el estilo. Normalmente el siguiente nivel tiene que ver con temas de arquitectura serverless, ¿no? Donde ya no nos preocupamos de la infraestructura, sino que usamos Amazon como una plataforma para desarrollar software que no requiera mantención a nivel de infraestructura, ¿no? Esa infraestructura por detrás eventualmente existe, pero ya no es nuestro problema manejarla. Eso no nos preocupamos mucho del enrutamiento, ni de las redes, ni de conectarnos por SSH a los servidores, ni nada por el estilo. Y más bien nos centramos en construir software, por ejemplo, en este caso que vamos a ver hoy día, de API, ¿cierto? Y utilizar base de datos como servicio y hacer una arquitectura que en general yo no me voy a tener que preocupar de nada, que me permite normalmente escalar prácticamente sin complicaciones, pero tiene el modelo de Pay As You Go súper fuerte metido, ¿no? O sea, como todo lo que yo haga o el consumo que tenga mis productos, de una otra forma va a tener un cobro. Mientras que cuando uno va en el nivel 1, ¿no? Y tiene sus propios servidores, normalmente tengo un costo fijo por uso del servidor, pero no por el uso de las cosas que yo tenga dentro del servidor, ¿no? Entonces, como que por grande que sea mi aplicación, normalmente el costo va a ser, el costo que voy a pagar va a ser normalmente el de la infraestructura, simplemente, ¿no? Y no voy a pagar por el uso de la aplicación. Cuando trabajamos con arquitectura serverless, nosotros pagamos por el uso de la aplicación y no por el tema de arquitectura. Esto es súper interesante cuando, por ejemplo, uno tiene un negocio que es una startup y necesita partir de forma muy liviana construyendo eventualmente un software. Y uno puede desarrollar un software orientado a servicios que pueda escalar eventualmente súper bien y que mientras tenga pocos clientes o tenga poco uso, mi costo va a ser eventualmente súper bajo. ¿Ya? ¿Por qué hago este tema, esta mención? Porque normalmente cuando trabajamos con arquitectura serverless es cuando muchas veces la gente se pilla con sorpresa en aplicaciones más grandes, ¿no? Se pillan con la sorpresa a final de mes, oye, sale súper caro. Y en realidad, claro, sale caro porque la escalabilidad tiene un costo, ¿no? Y eso hace que una aplicación eventualmente no se caiga versus el escenario normal que se da cuando llegamos al límite de la capacidad de un equipo, de un servidor eventualmente, o de alguna virtual machine, ¿cierto? Y el servidor eventualmente se va a caer y va a dejar de prestar servicio a los usuarios, a los clientes, ¿no? Entonces ahí hay un costo de una otra forma implícito para el negocio de haber caído en una no disponibilidad de servicio. Entonces son dos modelos
diferentes. En general, es súper común partir con el tema de infraestructura en la nube y con muchas migraciones lift and shift, que es como tomo lo que tengo en mi on-premise y me lo llevo a la nube, y nos centramos, como dije anteriormente, en la exposición de puertos. Luego, cuando uno ya quiere sacar más provecho de la nube, entra en esta tipo de arquitecturas serverless que normalmente requieren un refactoring o un rebuilding del código que eventualmente tenga, ¿no? Acá, normalmente yo desarrollo código para correr una determinada plataforma, que en este caso hoy día vamos a ver temas de Lambda Functions y temas de API Gateway, ¿no? Eso, de nuevo, beneficio, me permite escalar, contras, es más difícil controlar el costo de eso, y una gran contra, que es el gran pero que yo en general le pongo a todo esto, me genera un vendor lock-in. Eso quiere decir que lo que yo tengo en Lambda Functions y en API Gateway no es fácilmente llevable, no es que lo exporte y lo despliegue eventualmente en Google Cloud o en Azure, ¿no? Hay un bloqueo por parte de la tecnología que me obligaría eventualmente a reconstruir eso mismo en otra nube. Dicho eso, me gustaría saber, aquí abro el micrófono para ver quién tiene experiencia con API Gateway, con Lambda Functions, con DynamoDB, con IAM, que son las cosas que vamos a tocar hoy. No sé si son cosas que se pillan normalmente en los desarrollos en Copeuch o no, o es totalmente nuevo para ustedes. Jorge. Bueno, sí, yo tengo experiencia implementando la infraestructura más que todo, bueno, haciendo las configuraciones, todo lo que sea API Gateway, ¿Sí? Lambda, CloudFront, Ya eso lo crear. maneja actualmente. Sí, igual no sé si van a incluir algún ejemplo con Terraform. Igual me estoy implementando ahorita con eso y es una buena manera, más Sí, rápida que hacer cosas por la consola y demás. sí, no está, porque no está en el temario que nos pidieron abordar, pero hicimos hace un tiempo atrás una sesión de estas de Learn and Share con Terraform, entonces también la pueden ver ahí. Ahí no estaba aplicada eventualmente a AWS, sino que a cualquier nube, si no me equivoco. Era como crear infraestructura con Terraform, ¿no? Pero sí, es una buena práctica como para hacer los despliegues, ¿no? ¿Alguien más que trabaje, que le toque desarrollar con Lambda o cosas por el estilo? Cosas por el estilo son las tecnologías que mencioné, ¿no? Freddy. Sí, buenas tardes a todos. Sí, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con API Gateways, em, incluso conectarlas con Lambdas y también con Dynamo. E incluso ahí, estuvimos en un proyecto haciendo cosas con CloudFormation y, ¿Ya? y también hemos usado CloudWatch para ver los logs y hacer consultas y hacer seguimiento a los registros. Perfecto. Bien. Bueno, los productos que... perfecto. Súper, Susana. Te los comento porque lo que vamos a hacer hoy día es un CRUD, ¿ya? O sea, un Create, Read, Update con Lambdas, y después vamos a hacer otro con API Gateway y lo vamos a exponer, y de paso vamos a tocar Dynamo, IA y todo lo que vamos haciendo en la construcción del, del servicio y el deploy que vamos a tener que hacer, ¿no? Hay que ir tocando distintas configuraciones. Entonces, para los que ya han trabajado, puede ser básico, así que no se sientan mal si se quieren ir en cualquier momento, porque, como les digo, entiendo que hay gente que no maneja nada de esto, entonces tengo que ir desde lo más básico, ¿ya? Yo voy a compartir mi pantalla y voy a ir haciendo distintas cosas. Yo tengo algunos códigos súper simples en mi computador que voy a ir copiando y pegando, y les voy a ir explicando en todo momento lo que voy haciendo. Si después quieren que se los comparta, se los puedo compartir. Y lo otro que vamos a ver es un tutorial que hay en la documentación oficial de API Gateway, que lo vamos a ejecutar bueno, acá a la vista de todos para que vayamos cubriendo todos los pasos. Ante cualquier duda que tengan, en cualquier momento de lo que yo vaya haciendo, por favor interrúmpanme al tiro y me preguntan, ¿ya? Porque dejarlo para el final, después se olvida y es más difícil de repente volver hacia atrás que haber respondido en el momento. ¿Ya? Así que siéntanse con toda la libertad para interrumpirnos. Sí les pido que no lo hagan por el chat, o si escriben algo por el chat, igual levanten la mano, porfa, porque si no, no me entero. Ya como va a estar compartiendo la pantalla, los chats no suenan.
pero cuando levantan la mano si suena, entonces me entero que están ahí levantando o tienen alguna duda. Bien, dicho eso, vamos a partir. Vamos a partir acá. Vamos a unir. Ya, entonces vamos a compartir toda la pantalla y partimos. Bien, lo primero que vamos a ver acá es la consola AWS, ¿no? Cuando eventualmente uno inicia sesión, de nuevo aquí voy a partir súper básico porque no sé quiénes manejan la consola, quiénes la conocen y quiénes no. Amazon tiene múltiples servicios, ¿no? Desde lo más básico que en la parte de infraestructura hasta servicios serverless, de inteligencia artificial, de monitoreo y cosas. Tiene múltiples servicios para hacer distintas cosas. Como les dije, lo que vamos a ver ahora es todo lo que tiene que ver con serverless y los puntos que vamos a tocar son los que de hecho están acá arriba, que es API Gateway, Lambda, DynamoDB, IAM, eso vamos a ver hasta hoy. Y en la próxima sesión vamos a ver S3 y CloudWatch en torno a las APIs y CloudWatch es para todo el monitoreo de las cosas que vamos a ir construyendo y mejores prácticas que tenemos que tener para poder hacer las cosas. Bien, entonces, yo aquí esto lo tengo seteado, por defecto no están esos iconos, entonces vamos a partir con el tema de Lambda Functions. Bien, para explicarlo súper simple, aquí uno normalmente escribe así, Lambda, y aparece el servicio. Bien, y ahí está la estrellita, uno la pincha, por ejemplo, code build y se agrega aquí. Cuando yo pincho la estrellita, queda como esa barra de acceso directo. ¿Ya? Lo voy a sacar porque no lo usamos. Y vamos a ir al Lambda. Bien, dicho eso, es igual para todos los servicios y ahí ustedes pueden ir pinchando y dejando en esa barrita de acceso directo todos los servicios que normalmente ustedes usen. Bien. En funciones, nosotros aquí tenemos un listado de distintas funciones que hay, ¿ya? Que hay creadas, siempre las van a ver. Y nos vamos a centrar hoy día en la creación de funciones. Entonces, vamos a ir a crear una nueva función. Y cuando uno crea funciones, y esto es importante entenderlo, imagínense Lambda como un contenedor específico, vamos a crear como un contenedor detrás, que lo que va a hacer es, en ese contenedor súper ligero, va a desplegar una plataforma con el código que eventualmente yo tenga. ¿Ya? Entonces, por defecto, lo que hace es crear una función que detrás tiene el contenedor, ¿cierto? Y que va a ejecutar un código. Yo solamente le coloco el código que va a ser invocado mediante alguna API o directamente a la función Lambda. ¿Ya? Entonces, vamos a crear acá una capacitación más luego. Capacitación, OPUch, aquí vamos a probar create, ¿ya? Lo que vamos a hacer va a ser hacer un CRUD con Lambda, ¿cierto? Y con una base de datos en DynamoDB. Entonces les voy a ir explicando producto por producto ciertas particularidades. Luego de que nosotros damos el nombre de la función, de cómo vamos a querer que se llame esta función en específico, seleccionamos la tecnología en la que va a correr, ¿ya? Un punto importante para los desarrolladores .NET que trabajaban antes, cuando ya trabajamos con .NET Core, podemos hacer que esos desarrollos sean containerizables, ¿no? Por eso aparece ahí .NET acá. Pero si son .NET 4 no se puede, ¿no? Se necesitan Internet Information Server y otra lógica. Bueno, acá hay distintas plataformas, ¿cierto? Estas son las versiones más comunes, ¿cierto? .NET 6, Go, Java, Node.js, Python, etc. Si necesitan versiones específicas, no sé, por ejemplo, necesito otra versión de Python, acá abajo aparecen, ¿no? Unas versiones más antiguas, en caso de que las necesitaran, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer una función en Python 3.11. Luego me pregunta por la arquitectura, si es que ARM64 o X86-64, en este caso vamos a hacer X86-64. Y luego me pregunta por los permisos. Y aquí es donde viene el primer tema, porque lo que vamos a hacer con esta Lambda Function va a ser crear un registro en una base de datos Dynamo, ¿ya? Entonces, yo debería crear eventualmente un rol que tenga permisos para poder crear después
registros dentro de una base Dynamo, ¿ya? Por ahora vamos a hacer la función más simple, que es crear un rol con permisos básicos, y ese rol después lo vamos a extender, ¿ya? Entonces le damos crear función, y esto va a crear una función por detrás, y me va a habilitar un ambiente donde yo puedo colocar código, ¿ya? Por defecto, solo va a crear la función, esto no lo va a exponer, no lo va a linkear con API Gateway ni nada, ¿ya? O sea, solo crea la función. Nosotros después la podemos testear aquí dentro de la plataforma. Entonces, acá, si se fijan, se creó la función. Nosotros podríamos tener múltiples archivos ahí que se llaman detrás, o sea, como yo podría exponer la recepción de un mensaje o de una invocación de una función, y que después esa función puede tener múltiples dependencias dentro, llamar archivo y todo. Funciona tal cual como si fuera un computador, ¿no? O sea, un código común y corriente. Solo que yo no me preocupo de nuevo de la infraestructura. Entonces aquí nos deja un código por defecto, esto lo vamos a borrar, o de hecho, mira, lo podemos usar al tiro. Vamos a guardar así tal cual. Vamos a hacer un deploy para que esto se despliegue, y luego vamos a hacer un test, ¿ok? ¿Qué hace este código? Hola mundo, ¿no? Hello from Lambda, como un hello world de esto. So, nosotros podemos hacer un test y acá podemos directamente invocar, ¿ya? Nosotros podríamos crear el evento para dejar guardado el test y todo, pero por defecto vamos a crear un evento directo, ¿ya? Y al invocar, lo que hace esto es llamar al servicio que expone de una otra forma esta función lambda, y la respuesta, si se fijan ahí, da un status code 200 que está correcto, ¿cierto? Y me da el body que es hello from lambda, que es lo que está indicado en este código, ¿no? O sea, que retorne el código 200 y que mande ese código de hello from, o sea, ese texto de hello from lambda, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a reemplazar, voy a copiar todo este, borrar, perdón, todo ese texto. Vamos a venir acá a una función create que yo tengo, lo voy a copiar y la pegamos acá. Lo primero que van a ver acá es un import de voto 3. Voto, ¿sí? Roger. Roger, está muteado. Fernando, ¿puedes ir lanzando el código aquí para irlo en la consola? Paralelo. ¿Se lo voy a hacer pegando acá? Sí, claro. Eso, está lanzando acá. Ahí está el ejemplo. Gracias. Sí, claro. Ahí está el código. Bien. Hay que editarlo, así que, pero hay que tomarlo como referencia. Entonces, ¿qué hace este código? Importa la librería voto 3, que es la SDK de AWS para Python, ¿ya? Entonces importa esa librería. Luego, a partir de voto 3, se fijan, crea un recurso que se llama DynamoDB, y ahí pone voto 3 recurso, y le especifica que va a ser DynamoDB, el recurso que está invocando, ¿no? Luego hace una tabla que va a ser del objeto este DynamoDB, punto tabla, y coloca nombre de tu tabla. Entonces, para el nombre de la tabla, vamos a colocar Pouch test. ¿Ya? Y aquí voy a copiar esto porque ya me voy a cambiar a DynamoDB a crear esta base de datos, ¿no? Tabla. Luego tiene los item data que nosotros vamos a crear, o que vamos a grabar automáticamente al crear que vamos a grabar en la tabla de DynamoDB. Bien. Y hace el put de los elementos y retorna, si está todo ok, el elemento creado exitosamente. Bien. Entonces, ahora yo me voy a ir a DynamoDB. Voy a pinchar aquí, poner una nueva ventana. Vamos a Dynamo. Y acá voy a crear una tabla. Y aquí voy a hacer un stop y voy a explicar un poquito qué es DynamoDB para los que no conocen. Y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. En general nosotros tenemos base de datos SQL y no SQL, ¿cierto? Y después de ese mundo se pueden desprender las no SQL normalmente funcionan con documentos, otras funcionan con clave de valor, que es el caso de Dynamo, y lo que vamos, acá hay una base de datos clave de valor, ¿no? Entonces tiene una clave de partición que nosotros le vamos a dar, y luego valores, ¿ya? Entonces, vamos a crear una tabla acá.
¿Cuál es la gracia de estas tablas DynamoDB? Es que soportan una transaccionalidad súper alta, distribuyen en general todas sus operaciones. En la última sesión que tuve con ustedes expliqué un poco esto, ¿no? Cuando tocamos el tema de la arquitectura de microservicios y todo, y toqué el tema de las bases de datos por microservicios, ¿no? Y no tener bases de datos centralizadas eventualmente en uno de los patrones de diseño que tienen los microservicios. Lo que vamos a hacer acá es crear una tabla, ¿cierto? Y vamos a tirarle mucho input o sea, vamos a crear una tabla que eventualmente podría recibir mucho input de datos. Esta tabla, de una otra forma de Dynamo, distribuye las operaciones de lectura y de escritura, ¿ya? Entonces, nos permite eventualmente escalar porque escala la operación de escritura. Entonces, si yo tuviera un input de datos muy grande, no sé, imagínense un caso muy transaccional acá, puede ser Transman, ¿no? Cada vez que manejan las transacciones de compra y venta en los distintos terminales, ellos podrían estar streameando, enviando sus datos a una tabla DynamoDB y no deberían tener ningún tipo de problema porque va a escalar muy bien todas las operaciones de lectura, ¿ya? También son bases de datos como servicios que escalan automáticamente. Entonces vienen con todo este paradigma de la arquitectura serverless que nos permiten escalar de manera muy simple, ¿ya? Pero acá no hay relaciones, no hay modelos de ningún tipo, por lo tanto, normalmente toda esa lógica tiene que estar implementada en la capa de aplicación, no en la capa de datos, ¿no? No hay procedimiento almacenado, no hay relaciones, ni tablas, ni esquemas, ni nada por el estilo. ¿Bien? Es súper simple el modelo. Entonces vamos a crear una tabla acá. Y le vamos a poner el nombre de Copeuch Test 1, que es el que habíamos puesto en nuestro código. Vamos a indicar que la clave de partición va a ser ID, que lo podemos colocar aquí, que es de tipo cadena, binario, número, para colocar que es cadena, y nada más. Eso es lo que yo necesito por defecto. ¿Ya? En general, estas bases de datos de SQL, o sea, no SQL, perdón, columnares, o que tengan este esquema de clave de valor, el problema que eso nos produce es que normalmente van creciendo hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que normalmente transponer datos para poder mostrar datos, por ejemplo, en una grilla que están almacenados en una tabla de clave de valor, se puede ver un poco complejo a nivel de aplicación y también un poco complejo de repente para las bases de datos. Entonces, en general no están pensados para almacenar datos que después yo voy a visualizar como tablas, ¿no? Para eso están las bases de datos eventualmente relacionales. Vamos a dar acá el crear tabla, súper simple, solo seteamos nombre de la tabla y la clave de partición, que es lo crítico que necesito, y nada más. Y damos crear tabla, y esto va a crear la tabla por detrás. Si fijan ahí ya aparece Copeuch Test 1, y ya estamos listos para poder grabar los datos. Bien. Cuando partí con el tema, después que hace esto, dice que va a grabar los datos en esa tabla, y después va a grabar qué datos. Va a crear una línea que va a tener ID, nombre y edad, ¿ya? Esos campos se van a crear por defecto. Entonces aquí yo le voy a colocar Fernando Ulloa, ¿cierto? Y me da que 38 años, ¿ya? Y por defecto esto va a ir a grabar los datos ahí. Si yo lo ejecuto, aquí vamos a Control S, lo voy a desplegar porque ya estoy cambiando la función, ¿no? Al principio probamos como el hola mundo o hola from lambda. Entonces ahora desplegué para poder actualizar los cambios y yo lo podría probar. ¿Qué va a pasar al tratar de probarlo? Es que me va a dar un error porque no tengo permiso eventualmente para poder modificar tablas en Lambda, ¿no? O sea, yo creé una función con permisos básicos de Lambda y eso no automáticamente me genera permisos para poder crear tablas en Dynamo o usar cualquier otro tipo de servicio, ¿ya? Entonces, en AWS todo se maneja a través de... se maneja a través de roles, a través de IAM, ¿ya? Que es Identity and Access, no sé, Management, creo. Y por defecto nosotros tenemos un rol, ¿ya? Que fue el que creó la función, que es este que está acá, ¿ya? Capacitación, Copeuch, y me crea ahí create, ¿cierto? Que fue el nombre de la función que leí, después me crea rol y le da un código X. Entonces, como yo ya sé que me dio un error, ¿cierto? Al probarlo, vamos a ejecutar de nuevo para que veamos el error. Me dio un error, ¿cierto? Acá,
cuando está dando la operación put item, con tal usuario que se crea por defecto, ¿cierto? En la función create. Entonces, aquí dice, create, tal base de datos, o sea, tal función no está autorizada para ejecutar cambios en DynamoDB put item, un recurso X, ¿cierto? Que es la tabla que creamos. Entonces, la forma más fácil de crear esto, y definitivamente no es la forma recomendada, es que nosotros venimos acá y editamos el rol, ¿ya? Pincho el rol, y aquí me cambio a la parte de Identity and Access Management, ¿cierto? Al IAM, y tenemos que extender los permisos, ¿ya? Por defecto dice AWS Lambda Basic Execution Role, que es el que crea por defecto, y ahora vamos a agregar más permisos a esto. Entonces, la forma más simple es asociar políticas que ya estén creadas, ¿ya? Entonces, aquí hay múltiples políticas de los distintos productos que tiene AWS, que son muchas. Eventualmente podemos crear nuestras propias políticas. Entonces, aquí tenemos un buscador para buscar de forma rápida qué es lo que estamos buscando. Entonces, yo necesito temas con DynamoDB, ¿ya? Entonces, aquí podemos controlar los permisos, ¿no? Entonces, como una función create, yo tengo que dar eventualmente permisos full para que pueda crear, ¿cierto?, el objeto. Yo podría hilar más fino y crear, ¿no es cierto?, un rol específico de creación para que no con ese rol puedan también borrar, actualizar o obtener data, ¿no? Entonces, por eso les digo que no es la forma más ideal de resolver este tipo de temas. Lo ideal probablemente sería hacer una definición de roles de seguridad y crear los roles y crear los distintos, o sea, subroles o roles a partir del primer rol, que sea crear en Dynamo, borrar, listar y cosas así, ¿no? Por defecto aquí, para hacerlo rápido, vamos a colocar que es en DynamoDB Full Access, agregamos el permiso, y si ahora volvemos hacia atrás y lo ejecuto, ahora debería funcionar. Antes de probarlo, quiero que vayamos a DynamoDB, ¿cierto? Aquí me cambié a Dynamo. Y tenemos la función, o sea, la tabla copeuch test 1, ¿cierto? Ahí si yo entro, la podemos ver, me dice que la clave de partición es ID. Si yo quiero explorar el elementos y ver qué tiene esa tabla, aquí le doy copeuch test 1, actualizo y no hay datos, ¿no? No hay ningún elemento en la tabla. Lo que vamos a hacer ahora va a ser volver a ejecutar nuestro código. Nuestra función lambda, ¿cierto? Que debería grabar el ID 1, Fernando y yo, a 38. Vamos a dar el test y ahora me da positivo, ¿no? Ahora me dice que el elemento fue creado exitosamente. Entonces volvemos a Dynamo, que yo lo tengo acá, ustedes si están ahí en su consola lo pueden abrir acá. Vamos a Dynamo, vamos a copeuch test 1 y le damos a actualizar y va a aparecer ahí el registro, ¿no? Entonces ahora hay un ID 1, edad 38 y nombre Fernando y yo. Si yo ahora quisiera crear otro registro, como mi función no es dinámica, voy a 2, aquí vamos a colocar Felipe, niño. ¿Cuántos años tienes, Felipe? Lo tengo aquí al lado. 37. ¿Cuánto? 37. Nah, 37 dice que. Ya, vamos ok, guardo, despliego. ¿Por qué despliego? Porque mi código no es dinámico, ¿no? Entonces, como que si no, ejecutaría la versión antes de haber cambiado, ¿no? Y ahí hago otro test y me va a decir que el registro se creó correctamente. Voy a Dynamo, damos aquí en buscar y ahí ya tenemos un segundo registro que es Felipe Niño, que nos dijo que tenía 37 años. Bien. Entonces, eso en general lo podemos ir haciendo con distintas funciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear la función para borrar, la función para actualizar y la función para leer, ¿ya? Registros de esto. Entonces, vamos a grabar el nombre del rol acá en configuración para poder asociar, como dado que todas las operaciones que voy a hacer las voy a hacer con Dynamo, vamos a anotar el nombre del rol para asignarlo en el momento de la creación. Entonces, vamos a Lambda y le vamos a colocar crear función. Le habíamos puesto como la función capacitación copeuch. Entonces ahora vamos a colocar capacitación copeuch update. Seleccionamos el lenguaje, ¿no? Habíamos seleccionado Python 3.11. Esto depende, son todos iguales, ¿no? Son como
no todos los lenguajes son exactamente igual de eficientes, pero ahí ustedes cogen el que tengan más experiencia, ¿no? Y en permisos, yo voy a cambiar el rol, ¿ya? Cambiar el rol de ejecución. La primera vez que lo hicimos, creamos un rol por defecto, ¿cierto? Que fue el que modificamos y extendimos los permisos con Dynamo para que pudiera grabar en DynamoDB, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer un uso de un rol existente. Y ahí está el rol, ¿ya? Yo lo copié y pegué, ¿no? Ahí pueden buscar. Pueden ir escribiendo y va a aparecer también. Entonces está ese rol. ¿Y por qué lo estoy seleccionando? Porque así me evito tener que volver a crear otro rol y volver a asociar los permisos de DynamoDB. Entonces usamos el que ya tenemos hecho. Después esto lo vamos a utilizar para CloudWatch, ¿no? En la próxima sesión. Entonces ahí vamos a poder filtrar los roles que ya tenemos para ver cómo se está moviendo. Creamos la función. Por lo tanto fue igual que el paso 1, solo que seleccionamos un rol ya creado. Y ahora vamos a tomar el código. Voy a venir a mi computador y voy a colocar el update. Lo tenemos acá. Copio. Pego. Se los mando aquí por el chat también. Y si se fijan de nuevo, tiene una estructura similar, voto 3, DynamoDB, la tabla. Aquí tenemos que cambiar la tabla por el nombre de la tabla que teníamos creada en DynamoDB, que es copeuch test 1, propio. Vengo acá, pego. Sí. Fernando, Dime. una consulta. Si en este caso estás copiando y pegando el código de las funciones. En el caso, por ejemplo, yo veo en tu explorador de archivos que tenés varios archivos. Si quisieras traerte ese CRUD completo, ¿tenés alguna manera de importar ese código? No lo sé, la verdad. O sea, yo aquí puedo ir creando nuevos archivos, ¿ya? Yo podría crear otro archivo y lo doy guardar, por ejemplo. Y aquí lo guardo como archivo 2, ¿ya? .py, por ejemplo. Y doy el save. Pero no sé si puedo importar de mi computador. ¿Sí? ¿Susana? Yo he trabajado los lambdas con Java 11, pero ahí yo ¿Ya? hago el jar y el jar lo subo. Ah, sí. Y ahí Eso, tú puedes trabajarlo como en tu local, con todas tus carpetas, no sé si es muy grande, y haces el jar y el jar se puede subir. Pero después ya no vas a tener esto así como para poder modificarlo editarlo en acá. pantalla como lo hace el Claro. C. Sí, o despliegar la función. Yo esto lo podría hacer como cabo, desplegando función desde mi equipo, ¿no? Aquí tenemos, En bueno, el cargar desde, sí. archivo zip o ubicación, sí. Diría que sí, entonces con esta opción, ¿no? Pero en general yo siempre hago como lambda cortito. Pero sí, o sea, al parecer lo podrían hacer de acá, ¿ya? Lo podemos dejar para la próxima sesión igual, como para hacer un ejemplo de eso. Ya, vamos con el update. Colocamos la tabla, ¿cierto? Copeuch test 1 y acá vamos a hacer vamos a colocar cuál vamos a actualizar. Entonces, el 1 era yo, Fernando y yo, ¿cierto? Entonces, somos Rodrigo Esparza, que es mi segundo nombre y mi segundo apellido. Y vamos a decir que tengo 40. ¿Ya? Y vamos a guardar. ¿Ya? Vamos a guardar. Y hacemos el deploy. Y aquí ya yo no debería tener que tocar ningún tipo de permiso. Y aquí esto debería funcionar automáticamente. Entonces hago el test, invocamos. Y debería darme que se actualizó correctamente. Y si vamos a Dynamo, por defecto va a estar actualizado. Bien. Entonces ahí el 1, que era Fernando y yo, ¿cierto? Ahora tengo 40 y me llamo Rodrigo Esparza. Bien, ahí tenemos la función para hacer el update. Estamos haciendo algo bien básico, ¿no? Ahora vamos a hacer la función del delete y después vamos a hacer el read, ¿ya? Y luego vamos a hacer una API que finalmente junta todo esto y ahí vamos a dar todos los pasos para poder exponerlo en API Gateway después y eso, ¿ya? Ese es el ejemplo que viene después. Entonces, vamos a Lambda ahora, nuevamente, y ahora vamos a crear otra función. Tenemos el delete. ¿Mostrar realmente el update, porfa? El update. Sí. Creo que le Está faltó copiado algo y, ahí. Sí, pero creo que le faltó algo en lo que enviaste porque me está dando error de sintaxis. Muéstralo ahí nuevamente.
Ah, Sí. porque no cambiaron el nombre de la tabla, ¿o no? No, el nombre de la tabla sí lo cambié, pero hay algo cortado porque da errores de sintaxis. Entonces, hasta el response, hasta donde hasta la línea 20. O sea, falta Hasta el la línea response 20, falta completo. el update, ¿no? Sí, desde el response para Ajá. abajo. Exacto. Quedó cortado en el Ya. response. Si quiere enviar el response con el return. Ah, Exacto. Ese fue el que quedó cortado. Súper, gracias. Ah, perdón, me equivoqué. A ver. Está el response. La B no va, la B me equivoqué. Response y return. Deja ver un momento. Gracias por seguirlo en vivo, Roger. ¿Ah? No. Sí, porque si no se pierde lo que da. Vamos a ver si funciona, Fernando. Vamos a ver, eso es está funcionando, ¿no? Gracias. Sí, pues ya actualizó. Ya, súper. Ya, entonces, aquí qué función estaba haciendo el update. Buenísimo. Voy a borrar todo esto porque no sé si lo había copiado o no. Y vamos a ir al update. Entonces, perdón, esto ya estaba ok, ¿no? Vuelvo a funciones y vamos a crear, perdón, el delete. Entonces, colocamos la clasificación. Copeuch, delete. Y vamos a colocar el lenguaje nuevo. Y en rol, ahora vamos a colocar que es existente y ahora no lo tengo pegado. Entonces, colocamos acá Copeuch. El que teníamos por defecto era el create role, si es que no me equivoco, ¿no? Yo diría que es eso. Por eso es que cuando uno hace estos proyectos, crea el proyecto y crea los roles y así después no me mareo con los numeritos del final, porque son nombres que yo definí. Pero ahora estamos haciendo la forma facilita. Y damos crear función, lo mismo anterior. Y tomamos el código del delete. Y lo vamos a copiar acá. Acá colocamos Copeuch. Test 1. Y el registro que vamos a borrar es el 1, que soy yo, ¿no? Que ahora me llamo Rodrigo Esparza, ¿cierto? Entonces hacemos el deploy. Y hacemos el test. Entonces, antes de hacer el test, vemos acá en Dynamo el registro, está el 1, 2, ¿cierto? Rodrigo Esparza. Ahí están los dos registros y ahora va a desaparecer uno cuando ejecute. Bueno. Entonces vamos a invocar. Porfa, lanza el código al chat. Disculpa, Lo Fernando. mando al tiro. Gracias. Aquí se borró el registro, ¿no? Entonces, avísame ahí si es que va todo. Sí, aquí va todo. Sí, aquí pasó todo. Ya ahí se eliminó, dice elemento eliminado exitosamente, y si vamos a Dynamo, vamos a ver que el registro se fue. ¿Bien? Ahora quedó solo Felipe en la tabla. Bien, nos falta uno solo, y con eso terminamos esta primera fase, y luego vamos con la API completa. Vamos acá a funciones, veamos la última función que va a ser el read, capacitación, approach, read, y vamos aquí a la Python 3.11, colocamos el rol también, nuevamente, que ya teníamos, el create role, y damos crear función nuevamente. Y acá damos esto, tabla, copy test 1, y aquí, perdón, no vine a copiar el read. Vamos al read. Lo copio, se lo mando por el chat. No millones. Ya, y ahí va el otro, y se copia hasta el else. Voy a copiar nuevamente el else, ¿ya? Para que tengan esa precaución. No vayan a copiar el else nuevamente, ¿verdad? Va un solo else, ¿ya? Por eso.
y cambiamos el nombre de la tabla, test 1, y aquí vamos a hacer el read, y le vamos a pasar un ID, ¿ya? Un ID que en este caso va a ser el 1, no debería retornar elementos, ¿ya? Porque el 1 lo borramos. Entonces después le vamos a cambiar al 2 y ahí vamos a ver cómo funciona. Entonces hacemos el save, el deploy, y hacemos el test, y debería retornarme que no hay elementos, ¿no? Porque lo borramos. Entonces pone elemento no encontrado. Dado que estaba funcionando con base de parámetros, estaba yendo a buscar fijo el ID que yo le doy, le coloco el 2 y guardo y hago el deploy. Ahora debería retornar los datos de Felipe, ¿no? Entonces hacemos el test nuevamente y ahí trae a Felipe Tiño, edad y su ID, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No? ¿Vamos mal? Ahora vamos a hacer... Bien, todo bien. Bien, y ahora vamos a hacer un tutorial. Una de las cosas buenas que tiene AWS es que tiene muy buena documentación y en general tiene buenos tutoriales como para poder probar los conceptos. Yo podría haber tomado esto, ya una PPT y haber robado todos los créditos del que hizo el tutorial, entonces no lo quise hacer. Y dije, bueno, vamos, y así de paso veíamos el tema de la documentación de AWS. Este ejemplo que voy a mostrar está en esta página, se lo voy a copiar aquí en el chat. Ahí les dejé el link. Y lo que vamos a hacer va a ser ejecutar este tutorial en vivo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a crear una tabla en DynamoDB, lo mismo que ya hicimos. Vamos a crear una función lambda, lo mismo que ya hicimos. La diferencia es que esta función que vamos a crear trae todos los métodos del CRUD ya en una sola función. Bien. Luego vamos a crear una API HTTP en API Gateway. Vamos a crear las distintas rutas en API Gateway para que invoque a la función lambda. Después de esa parte la crear la integración, que es cuando enlazamos con la función lambda. Acá creamos la ruta, o sea, como el get algo, get items por ID, etc., cosas así, ¿ya? Y el crear la integración es enlazarlo con la función lambda. Ahí vamos a conectar la integración a la ruta, ¿cierto? Que les decía recién. Vamos a probar la API, y aquí tengo un proyecto en Postman, que ya tengo los métodos cargados. Ya está ahí, después la vamos a eliminar y vamos a dejar el ejercicio como tal, ¿ya? Entonces, vamos a repetir algunos pasos que ya vimos, pero con los datos de este tutorial, ¿no? Entonces me dice, ok, vamos a crear una tabla en DynamoDB, vamos a hacer create table, ¿cierto? Y acá vamos a buscar este nombre, ¿ya? Aquí tenemos que copiar todo tal cual para que el tutorial funcione, ¿no? Y vamos a seleccionar como partition key el campo ID. O sea, lo mismo que habíamos hecho recién, solo que vamos a cambiar el nombre de la tabla. Entonces vamos acá a DynamoDB, pinchamos aquí en tablas, vamos en crear tabla, colocamos el nombre de la tabla, la clave de partición que en este caso es ID, igual que el caso anterior, y creamos la tabla. Bien. Ahí va a aparecer la tabla, refrescamos, está creando, y ahí ya se creó. El HTTP CRUD Tutorial Items. Bien. Volvemos al tutorial y pasamos al paso 2. Bien, ahora dice crear una función lambda. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Crear función, le vamos a dar este nombre a la función. Control C. Vamos a seleccionar que cambiar el rol predeterminado, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo, o sea, en permiso vamos a crear un nuevo rol, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos la primera vez que creamos la función. O sea, perdón, vamos a crear un nuevo rol como lo hicimos la segunda, o sea, no lo hemos hecho nunca, la verdad, el tema de crear rol. Lo vamos a crear acá, van a crear un rol con ese nombre y en la plantilla política vamos a crear este simple microservice permissions, ¿ya? Son plantillas de servicios que ya, o sea, plantillas de permisos que ya existen. Entonces, vamos a crear esto. Creamos la función, vamos a lambda, crear función, copiamos el nombre de la función. Como lenguaje de desarrollo aquí vamos a usar el Node.js, o sea, como el que está ahí por defecto. Vamos a cambiar los permisos, ¿cierto? Vamos a crear este rol particular.
Aquí, en permisos, cambiar, y aquí le vamos a colocar uso, un rol, creación de un nuevo rol a partir de una política de AWS Templates. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar. Colocamos el nombre del rol y acá buscamos la cantidad que nos da acá. El Simple Microservice Permissions. Esto es permisos de microservicios sencillos. Acá está en español, ¿ya? Vamos a colocarlo ahí en español. Se agregó el servicio y le damos a crear función. ¿No? Luego, vamos a crear función y aquí abrimos este archivo. Copiamos este código que está acá. Lo copian con ese cuadrito, copian el código automáticamente y le vamos a colocar index.mjs, que debería ser el que me va a crear por defecto. Espera, no me dio 11. El rol ya existe. Ya le vamos a colocar. Ya. Si lo hicieron por primera vez, yo esto ya lo hice, entonces por eso ese rol existe. Traté de borrar todo, se me olvidó borrar el rol. ¿Ya? Entonces voy a venir rapidito aquí a borrar el rol para ejecutarlo tal cual. Entonces vengo aquí a Liam. Esto no van a tener que hacer los que lo están haciendo online, ¿ya? Solo que HTTP. Aquí está. Termina. Okay. Ahí se eliminó. Este igual lo vamos a eliminar, por si acaso, porque no lo necesitamos. Y ahora volvemos acá. Y vamos a crear de nuevo. ¿Ya? Y como estaba recreado, no sabía de un error. Y ahí se creó la función. Voy a volver a copiar el código, porque como copié el nombre del rol, lo perdí. Volvemos acá. Y vamos a borrar todo ese código. Vamos a pegar el que nos dio la función por defecto. El tutorial, perdón. Guardamos y desplegamos. Bien. Entonces, ahí copiamos todo ese código que vamos a ver en los ejercicios que estábamos haciendo recién, ¿no? Con los ejercicios simples. Y ahora vamos a crear una API HTTP. Entonces nos dice que nos vayamos a un producto nuevo que no hemos visto hasta ahora, que es el API Gateway. Y en API Gateway vamos a crear API, vamos a seleccionar un tipo de API HTTP. Hay distintos tipos de API, ¿ya? Están los WebSockets, está la API HTTP, están las API REST. La que vamos a hacer nosotros en este caso es API HTTP, ¿ya? Le vamos a dar crear y en el nombre de la API le vamos a dar este nombre que está acá. Vamos a copiar y le vamos a dar siguiente. Y después vamos a llegar al tema de configurar las rutas y vamos a llegar hasta ahí porque viene el paso 4. Bien, entonces nos vamos a API Gateway. Aquí voy a seleccionar API Gateway. Vamos a crear una nueva API. Como les decía, está la API HTTP, ¿cierto? La API de WebSocket y la API REST, y API REST privada. ¿Ya? Las más simples y ligeras son las API HTTP, es como una variante de las típicas REST, pero más ligera. Los WebSockets son como para mantener comunicación bidireccional con la API, ¿cierto? Y para la REST ya yo creo que todas las conocen porque debe ser la más común que hay. Damos crear, colocamos el nombre de la API que lo había previamente copiado, damos siguiente, en configurar rutas, vamos a ver qué dice el tutorial. Dice crear API, API HTTP, crear, en API name damos nombre, siguiente, en configurar ruta selecciona siguiente para omitir la creación de ruta y revise la etapa de API Gateway, siguiente y crear. Vamos a colocar
directamente revisar y crear, ¿no? Le damos crear y ¡pam! Y se creó la API. ¿Bien? Entonces aquí nos lleva directamente a las rutas, que es el punto en el que sigue el tutorial, ¿no? Aquí dice crear rutas. Entonces, aquí dice que la ruta, para los que no tienen experiencia en API, es como una API web, ¿no? Entonces, nos va a dar distintos tipos dependiendo la invocación que hagamos. Si es get, nos va a dar todos los items. Si aquí le colocamos get items y le pasamos el ID, nos va a devolver los datos de un registro. Si le damos put items, va a crear. Entonces, se fijan aquí, va el get, aquí el método o el tipo put y el tipo delete para borrar items con un ID específico. Entonces, se fijan más o menos lo mismo que hicimos recién, pero ahora vamos a crear la API que de una otra forma ejecuta todo esto y lo vamos a probar desde Postman. Entonces, como exponer lo que de una otra forma hicimos en la primera parte de la sesión. Un segundo, vamos a tomar absoluto. Jorgito parrillero. Bailamos un poquito, ¿no? Ahora vamos con el crear ruta. Entonces vamos a crear esas 3 rutas, ¿ya? Aquí hay que repetir varias veces porque tenemos que crear todas estas, ¿no? Entonces dice, iniciamos sesión en API Gateway, vamos a ruta, le damos crear y en seleccionar el método, seleccionamos get, en la ruta de acceso colocamos items ID, lo vamos a copiar de acá, y le damos create. Y después nos pide que repitamos los 4 pasos para get items, delete items y put items, ¿ya? Entonces voy a crear, creamos la ruta, le damos el get, items ID, ahí borramos slash porque lo pasé a copiar, y damos create, ¿ya? La otra que es igual es la del delete, porque borra un ítem con el ID, ¿ya? Entonces vamos a crear. Ahora vamos a hacer el put. Y este es items, ¿no? Si aquí no me equivoco, lo voy a verificar acá. Si el put es items y después vamos a hacer la get items, que es la genérica, que es como el select asterisco, ¿no? No. Bien. Y aquí vamos a crear de nuevo. Vamos a hacer get y le ponemos items. Y vamos a crear. Y ahí ya quedó nuestra API, no sé, los que han visto alguna documentación de API, como que se ven así, ¿no? Entonces tengo items, las operaciones put y get, y después específicas para un ID en específico, para un item, ya no es item, sino que sería como el ítem específico, y tenemos el delete y el get. Bien, vamos a ver el tutorial. Perdón, el tutorial. Y estamos con todo eso, y ya está ok. ¿Ya? Tenemos exactamente esto mismo. Yo creo que acá me falta hacer una implementación. Vamos a crear una etapa por defecto. Yo creo que me salté esta parte cuando creé la API. Ese stage ya existe. Ah, ya está, ok. Ya, vamos a las stage. Esto es importante que mencionarlo. Los que tienen más experiencia sabrán. Las stage es como yo controlo de una u otra forma los distintos ambientes. Yo podría tener un stage que se llame QA, un stage que se llame preproductivo y un stage que se llame productivo. Y así los despliegues yo los voy haciendo por etapas. Y no necesariamente los cambios van a pegarle a todos los ambientes, ¿no? Porque si yo tengo un default, cualquier cambio que yo haga y despliegue el API, va a pegarle por defecto a la API, va a afectar a todos los usuarios que estén consumiendo esa API. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Roger. Allí tú el stage pro le colocas en default y además por defecto, ¿sí? Y le diste Sí. create. Sí, pero ojo que no hay que hacerlo. Sí, fue un error mío. Ya estaba creado, tenemos que llegar hasta acá, hasta donde había hecho recién. Y ahora vamos a ir a la siguiente etapa, que es crear la integración. ¿Ya? Okay. Por defecto estábamos acá, no, solo que yo estaba en otra pestaña. Como vi esto, dije, parece que me falta implementar, pero no, esto porque eso fue la ruta. ¿Ya?
Entonces, vamos a crear una integración. ¿Ya? La integración es lo que va a enlazar esto que hicimos en API Gateway, esta definición de API, con lo que creamos previamente en Lambda. ¿Ya? Con esta integración lo que vamos a hacer es enganchar. Y vamos a hacer que cuando yo llame a un determinado método, llame a través de Postman, por ejemplo, o de cualquier sitio que esté consumiendo la API, el API Gateway va a saber a quién tiene que llamar. Es como un ruteo, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, aquí vamos ya estamos seleccionando la API, ¿cierto? Vamos a integraciones, administramos las integraciones, le damos crear y conectamos esta integración con una función lambda que va a estar después. Y ahí seleccionamos la función que ya teníamos. Voy a copiar por si la API escribir. Entonces, venimos. Vamos a Gateway, API Gateway, vamos a integraciones. Vamos a seleccionar put, crear y asociar la integración. Le damos que es una función lambda y elegimos la función. Y ahí está nuestra función. Y vamos a crear. ¿Ya? Así de simple. Y este paso lo vamos a repetir por todas las funciones. La función que tenemos en lambda es la que se encarga de procesar si es que la estamos invocando a través de un put, de un get o si le estamos pasando los parámetros. ¿Ya? Esa lógica está en la función. No, por lo tanto, acá simplemente la asociamos. Y vamos a seleccionar y asociar integración. Venimos para el delete. Asociar integración, get, y asociamos la integración. Entonces, con esto básicamente lo que hicimos fue enlazar toda nuestra API o todos los métodos de nuestra API con la función lambda que estaba previamente hecha. ¿Ya? Entonces aquí básicamente nos dice lo que hice recién, ¿no? Elegimos una integración existente, seleccionamos la integración y conectamos y repetimos de los pasos 4 o 6 para cada uno de los métodos. Así que ahí ya estamos ok. Luego vamos a probar nuestra API. Vamos a ver si es que esto funciona y si es que nos responde, ¿no? Y con esto, de una u otra forma, estamos exponiendo hacia Internet el consumo eventualmente de nuestras funciones lambda, que por defecto tienen una forma de invocar, pero no están abiertas hacia afuera, ¿ya? Entonces vamos al paso 7, ¿cierto? Probar API. Iniciamos sesión API Gateway, ya estamos ahí, elegimos la API, y acá dice tenga en cuenta la URL de invocación. Ya, tenga en cuenta la URL de invocación de la API, aparece en invocar URL en la página de detalles, ¿no? Esa es la que vamos a sacar nosotros ahora de nuestra API. Entonces seleccionamos acá API, tenemos el root, no sé por qué no está asociada la... Ah, se me olvidó implementar. Voy a tener que hacer todo lo que había hecho recién otra vez, ¿no? Okay. No tengo que preguntar nada. Aquí, si se fijan, aparece mi API acá. Y acá tengo la URL de invocación. Entonces, vamos a copiar la dirección del enlace. Y voy a cambiarme a Postman. Y en Postman yo tenía, como esto ya lo había hecho, tenía por defecto ciertos métodos. Entonces, vamos a crear una colección nueva. Bien, y vamos a colocar el get. Y acá tenemos la opción de dar items. Entonces, que esto que me retorne todos los métodos del get item, ¿cierto? Lo voy a guardar en Workspace. Voy a crear una nueva colección. Voy a colocar copy, ejemplo. Vamos a crear y le damos save acá.
y ahí ya está por defecto la URL que yo le puse, más el /items, que es que me retorne todos los ítems que están cargados en la base de datos que creamos también previamente en DynamoDB. No debería haber nada, entonces debería retornarme como vacío. Ahí retornó vacío, ¿bien? Pero respondió, o sea, no me dio error ni nada, o sea, ya está, sabemos que está arriba. Bien, vamos entonces al tutorial. Y por aquí lo hace con curl todo el tema para eliminar registros. Entonces, yo esto lo tenía previamente hecho. Aquí tenemos un JSON que tenía hecho. Entonces vamos a colocar acá el put, que va a ser para crear un nuevo registro. No cambio la ruta, porque cambia el método, ¿cierto? Y voy al body, le coloco que es row, y aquí pego mi dato, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar que es el ID 1, el precio 2 lucas y la Coca-Cola de 2 litros, ¿ya? Mando el send y esto debería grabar automáticamente un registro. Entonces ahí dice put item 1. Si yo ahora llego y le doy el get, le colocamos que no voy a tener ningún dato y que me retornen los ítems, debería retornarme la Coca-Cola que acabamos de crear. Ahí está. Entonces vamos a agregar algunos para hacer el ejemplo de actualización y borrado, ¿ya? Entonces aquí vamos a crear ítem 2, aquí vamos a colocar una luca, aquí vamos a colocar Coca-Cola lata. Y damos en send, y ahí se hizo el ítem 2. Ahora vamos a colocar 3 y vamos a colocar una luca y esto vamos a colocar sprite de lata. ¿Ya? Si yo ahora vengo y hago el get de todos los items, como que no, aquí, a retornar todos los ítems que creamos recién, ¿ya? Aquí está el precio, Coca-Cola, lata, etc. ¿Ya? Si yo vengo, todo esto ya también está persistido en DynamoDB. Si yo selecciono aquí la base de datos en particular, ¿cierto? Exploramos los elementos desde acá, y aquí están los mismos elementos que acabamos de ver, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3. Aquí está la Coca-Cola en lata, la Coca-Cola 2 litros y la Sprite en lata. Eso lo vamos a modificar y le vamos a colocar a todos que son Pepsi, ¿no? Entonces, Pepsi y Crash. Entonces, para editarlo en particular, necesitamos hacer como vamos aquí a la Api Gateway. Vemos la ruta. No tengo el para modificar. Tenemos el delete, ¿no? ¿Ya? Y el delete y el get. Esos son los que están implementados, perdón. Entonces, vamos a hacer el delete de uno y luego vamos a retornar, o le vamos a pedir específicamente un registro. Entonces aquí vamos a hacer el get items, vamos a colocar que nada acá, y aquí le vamos a colocar un ID. Entonces el 2 es el Coca-Cola lata, ¿ya? Ese me debería retornar si yo le paso el parámetro aquí. Entonces, 2, y ahí me devuelve el Coca-Cola lata, ¿ya? Y le damos el 3, me va a devolver la Sprite del lata. Y si le damos el 1, me va a dar la Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, ahora le vamos a dar el delete. Y el delete no cambió nada más que esto, ¿no? El parámetro lo estamos pasando por acá. Entonces le vamos a decir que borre la Coca-Cola 2 litros de 2 lucas, ¿ya? Damos Enter y ahí me dice que lo borró. Y si yo veo acá el get item, perdón, no, le cambio acá. Le cambio al método get, ¿cierto? Y le digo que me retorne el ítem 1, me debería decir que el ítem no está. Si le coloco que me retorne el 2, me debería decir que está, ¿cierto? Y si le digo que no le paso ningún parámetro y que me traiga todo, me debería traer solo 2 productos, ¿cierto? Porque borramos el 1. Misma cosa, si yo vengo acá a DynamoDB y consultamos los elementos, vemos que hay solo 2. Bien, y ahí está el Coca-Cola lata y la Sprite del lata. Con eso terminamos el tutorial. Ahí están los métodos curl como para hacerlos por consola. Yo estoy en Windows, entonces no tengo curl para hacerlo. Y luego está todo el tema de la eliminación de todo esto. Entonces, aquí para borrar todo lo que hemos hecho, ¿no? Eliminar la tabla en DynamoDB, eliminar la API, eliminar la función del lambda,
eliminar el grupo de registro, ¿cierto? Para el tema del CloudWatch y eliminar el rol de la función Lambda. Si se dieron cuenta, estaban atentos, este fue el paso que yo no hice porque nos dio un error al crear la API. ¿Bien? Eso, chicos, es lo que tenía preparado para la sesión de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, igual les va a quedar el video si después lo quieren consultar. Aquí en el chat quedó el link para que puedan ejecutarlo después. Recuerden los que no saben que pueden crear una consola en AWS con, no sé, $300 creo que dan por defecto. Y todo lo que hicimos nosotros queda en la capa gratuita, entonces en realidad no tendrían costo aunque tuvieran una tarjeta asociada. Eso. ¿Qué viene para la próxima sesión? Voy a hacer un ejemplo parecido al que hicimos ahora, pero desde Postman le vamos a pasar un archivo. Entonces vamos a hacer que ese archivo se guarde en un bucket S3 y que después lo podamos recuperar también el archivo, ¿no? Eso lo vamos a poner en el navegador para que nos devuelva el archivo y se genere la descarga. Y por lo tanto, más o menos lo mismo que hicimos ahora, con la extensión a S3, y luego vamos a entrar al resto en temas de CloudWatch. Y ahí vamos a hacer un dashboard y vamos a ir viendo cómo consumir o cómo funcionan las distintas cosas que podemos controlar, ¿ya?